Hola, sed bienvenidos a mi canal, El Rincón del Tejo. Yo soy Carlos y en este caso voy a hablar acerca de la virtud, que es el tema central de la espiritualidad. Y es que desde las religiones que están de moda, normalmente se nos insta a llevar nuestra virtud al exceso, con lo cual es que nunca vamos a saber quiénes somos nosotros en realidad, porque nadie es bueno en extremo, nadie es luz al extremo, nadie es amor al extremo, y cuando nos instan a exagerar esas virtudes, realmente tan solo estamos actuando. Y si de lo que se trata en realidad es quitarte las máscaras, no tiene ningún sentido seguir actuando. De lo que se trata en la espiritualidad es de saber quién eres tú realmente. Y es que hemos de entender que el sistema en el que vivimos se basa en el movimiento del péndulo, ¿de acuerdo? Aquí tenemos este péndulo que va oscilando desde el bien al mal y del mal al bien. Digamos que este movimiento jamás se detiene y tan solo hay que observar lo que sucede en este mundo. Jamás se alcanza el equilibrio en ninguno de los aspectos que se nos presenta. Hay una lucha constante entre los opuestos. Primero machistas al extremo, luego feministas al extremo. Y el motivo por el cual estos movimientos son siempre al extremo es que un exceso de movimiento hacia un lado lo que nos trae es un movimiento que compense este exceso. De manera que si el exceso está hacia este lado, luego recorremos el sentido inverso hacia el otro exceso. Y si nos damos cuenta, no hay ningún tipo de voluntad por parte de aquellos que nos gobiernan en detener el movimiento del péndulo, en residir en la justa medida. Y es que esa es la clave para escapar de todo este engaño, la justa medida, saber quién eres en verdad. Porque si sabes quién eres en verdad, ya dejas de ser una masa movida, impulsada por aquellos que nos gobiernan, una masa ciega que tan solo pone el peso de su empeño en hacer aquello que le dicen que es bueno, mientras que aquello que es malo se descarta. Se descarta en este momento. Luego te vas hacia el extremo opuesto, ¿de acuerdo? Entonces, de lo que se trata siempre es de la justa medida. No hace falta actuar, simplemente ser tú mismo. Y es que, claro, imaginaros que para una persona dada, pues la justa medida entre el bien y el mal estuviese aquí, ¿vale? A lo mejor esta persona de la que estamos hablando, pues es más mal que bien. Un poquito, ¿vale? Porque aquí estaría el término medio. Y entonces hasta aquí llegaría el bien y hasta aquí llegaría el mal para esa persona. El término medio pues estaría en el centro. Pero es que si una persona es más mal que bien, ¿por qué fingir? ¿No? Como si esta persona es más bien que mal. No es que esté abogando por el mal, ¿de acuerdo? Simplemente estoy diciendo que la persona ha de residir en la justa medida de su virtud, porque la virtud contiene diversos aspectos de la espiritualidad. Aquí he nombrado algunos
y sus opuestos, ¿de acuerdo? Y la búsqueda espiritual consiste en saber cuál es la justa medida para cada uno de los aspectos de tu virtud. Y es que la justa medida para cada persona ha de ser un punto que se acerque mucho al término medio. Lo que sucede es que nadie está en el término medio exacto entre el bien y el mal, la luz, la oscuridad, el amor, el odio, la alta vibración, la baja vibración, sino que normalmente uno está pues movido un poco hacia la derecha, movido un poco hacia la izquierda. Y claro, de lo que se trata es de saber quién eres tú en realidad. No por el hecho de que busques estar siempre en el término medio, ahí me voy a mantener justo en el centro, aquí. No. Se trata de que tú no te definas ni como bueno ni como malo. Tú no te has de definir a ti mismo, porque en el momento en que te defines, ya estás ocultándote, ya estás velándote toda la oscuridad que hay en tu interior, porque al definirte con lo bueno, te ocultas los males y el mal que estás haciendo, porque no te quieres identificar con ello, entonces lo apartas de ti y te pones 1000 máscaras para velar tus oscuridades y justificar tus actos oscuros, porque tú te consideras muy bueno. Si tú no te consideras ni bueno ni malo, entonces podrás observarte mientras obras, porque al fin y al cabo de lo que se trata es de la observación propia, la contemplación propia. Tú no te has de juzgar en base a, uy, es que yo quiero ser muy bueno, me voy a desplazar aquí para que el bien crezca en mí y que el mal se quede aquí arrinconado. No, porque tú con toda seguridad estás igual de perdida, de perdido que todas las personas que componen esta humanidad. Entonces, si tú pretendes ser una cosa que no eres, al final estás obrando esos cambios desde la mente. Porque claro, uno puede definirse a sí mismo como A y decir, es que yo soy A y A no me gusta. Voy a virar, voy a hacer un cambio hacia B. Pero es que la cosa es que a lo mejor no eres ni A ni B, a lo mejor eres C. Y aunque tú seas A y quieras virar hacia B, lo importante es en qué medida eres B, en qué medida, ¿de acuerdo? Es que la medida es algo fundamental. Es absurdo obrar los cambios desde la mente, porque entonces hay un conflicto interno, mente contra mente. Eso es autodestrucción, aniquilación de tu ser. Eso es padecer dolores de cabeza constantes. Si tú, por ejemplo, crees que tienes una actitud iracunda, no te has de machacar a ti mismo, diciendo, uy, 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 me he pasado de la raya. No, has de observar la escena. Has de observar la escena, contemplarla, sin juzgarte a ti mismo, simplemente contemplando lo que ha pasado, sin sumisión, sin culpa. Y si tú simplemente te observas sin juzgarte, entonces dentro de ti tu mente subconsciente irá limando las asperezas de tu ego, de tu mente consciente, ¿de acuerdo? En todos los aspectos se trata siempre de la contemplación de uno mismo, sin emitir juicios sobre uno mismo, sin culpabilidad hacia uno mismo, sin sumisión hacia los demás. ¿De acuerdo? Y para poder estar en este equilibrio, tú no has de tomar parte ni del lado del bien ni del lado del mal. Has de mantenerte en un término medio.
y contemplarte a ti mismo, porque al contemplarte, como digo, tu mente subconsciente irá estableciendo en qué punto te encuentras, un punto cercano al término medio, porque al fin de lo que se trata es de equilibrar los opuestos, porque cuando tú equilibras los opuestos, se produce lo que los alquimistas llaman boda alquímica, es decir, integras los opuestos y ya no persigues algo mientras huyes de su opuesto. No persigues el bien huyendo del mal, sino que te quedas quieto, totalmente inalterable. Tu mente está en el más puro equilibrio y de eso se trata. Lo que sucede es que el término medio sabe a poco para la mayoría de personas que son fascinerosas y desean demostrar algo a los demás o demostrarse algo a sí mismo. Cuando no necesitas demostrar nada a ti ni a los demás, puedes estar en ese equilibrio. Lo que sucede es que ese equilibrio es la inacción, ese equilibrio es el vacío, ese equilibrio sabe a poco para la mayoría de las personas, porque nos han manipulado al extremo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué sucede cuando una persona resulta que en base al bien, pues sigue ciertas religiones basadas en el buenismo, como por ejemplo el cristianismo, el budismo, la nueva era? Pues bien, lo que sucede es que si la medida justa de tu virtud está aquí, en lugar de aceptarla, intenta ser más bueno. Entonces, tu bondad llegaría desde aquí hasta aquí, de forma natural, pero como sigues una religión basada en el buenismo, intentas estirar tu virtud fingiendo y siéndote infiel a ti mismo. En base a ello, vas a comprimir un muelle, porque tú intentas ser quien no eres. Entonces estás generando ahí una tensión dentro de ti y estarás comprimiendo un muelle. Este muelle estará tan comprimido como tanto te hayas alejado de tu virtud. Entonces este muelle en estado natural estaría expandido hasta aquí, ¿de acuerdo? De aquí hasta aquí estaría el muelle expandido. Pero tú fíjate todo lo que has comprimido para ser buenista, ¿de acuerdo? Para encajar dentro de la religión que hayas escogido. ¿Qué sucede cuando comprimes el muelle? Pues que también generas una sombra, un resentimiento. Esta sombra y este resentimiento es tan larga como la parte que ha sido comprimida de aquí hasta aquí. Pues todo esto es sombra, ¿de acuerdo? Entonces, para cualquier aspecto, sea cual sea, hay muchos aspectos, pues digamos que los políticos siempre se van alternando de polo, de izquierda a derecha, ¿de acuerdo? Y cuando llega un político de polo, pues de izquierda, digamos que legisla en base a una actitud buenista, ¿de acuerdo? Y entonces las personas se ven, como digo, se ven comprimidas y generan una sombra porque han sobrepasado la justa medida de su propia virtud. Y claro, esta es una situación tensionada y ello se puede dar pues por muchos aspectos, como por ejemplo venir de una sociedad machista al extremo y intentar introducirnos a una sociedad feminista al extremo. También se puede dar por el hecho de que se favorezca
a la persona que viene de fuera a buscar oportunidades muy por encima de las personas que ya viven en ese país. Las personas que viven en ese país, en base a la bondad, pues aceptarán esa situación. Lo que pasa es que los políticos ya se encargan de fastidiar la economía, ¿de acuerdo? Entonces, cuando las cosas van a peor, sale un partido del polo opuesto. Las personas que eran buenistas al exceso y que su interior está tensionado porque estaban sobreactuando, pues en ese momento esa sombra, ese resentimiento es el que florece, ¿de acuerdo? Y como hay una sombra que es un resentimiento y hay un muelle comprimido, ¿qué sucede? Que a lo mejor estás aquí, el péndulo se ha desplazado hacia el máximo del bien y resulta que este muelle es el que le da el golpe al péndulo para que recorra el sentido inverso. De manera que este muelle que está tensionado aquí ahora generará un cambio opuesto. Digamos que sobrepasarás la justa medida de tu virtud y te llevarán del buenismo al malismo, ¿de acuerdo? Porque saldrá un partido pues radical, pues racista, xenófobo, machista, ¿de acuerdo? Y al sobrepasar tu nivel tu nivel de tu justa virtud, entonces aquí comprimirás un muelle y generarás una sombra, pero esta sombra está basada en un exceso de bondad, debido a que tu interior, tu conciencia, de alguna manera, de una forma oculta, te está diciendo de que esta es una actitud exagerada, de que te has llevado hacia el extremo y que eso no está bien, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se ve el odio, la barbarie, los asesinatos, etcétera, pues llegará un momento en que este muelle que está comprimido y que tú estás reprimiendo esos aspectos positivos, esos aspectos buenos, pues entonces llegará un partido del polo opuesto o un ejército aliado vencerá al mal y entonces te dirán, es que tú fíjate lo malos que fuimos muy malos. ¿Y qué sucede? Pues que se volverá a vender el buenismo y en base al buenismo se intentará restablecer el daño que se ha hecho fluctuando al extremo, ¿de acuerdo? Y aquí estaremos de nuevo comprimiendo el muelle, pero hacia el otro lado. Entonces, si os dais cuenta, el movimiento del péndulo se basa en que la sociedad entera estamos metidos en el contrapeso del péndulo y nos están llevando de un lado hacia otro. Si entendéis el mecanismo que gobierna el movimiento del péndulo, entenderéis mucho. Cualquier péndulo que no lleve ningún mecanismo de retroalimentación para compensar la pérdida por fricción, esos péndulos, digamos que tú los puedes soltar aquí, irán oscilando, ¿de acuerdo? Irán oscilando. Lo que pasa es que esa oscilación será cada vez más corta hasta que el péndulo al fin se detenga. ¿Cómo consiguen que el péndulo siga moviéndose? Pues bien, hay un mecanismo de cuerda que guarda energía y que no es que le dé toda la energía necesaria para oscilar, sino que le da la energía justa
para compensar la pérdida por fricción. Fricción con el eje, fricción con el aire, etc. ¿De acuerdo? Entonces hay una rueda de escape que intenta rotar gracias a un muelle. Hay una rueda de escape que intenta girar gracias a un muelle. Y el movimiento del péndulo suelta un diente de la rueda de escape y entonces la rueda de escape ¡zas!, empuja el péndulo hacia un lado. Cuando el péndulo ya ha llegado al máximo recorrido, suelta otro diente la rueda de escape e impulsa ¡zas!, el movimiento del péndulo hacia el otro lado. Y eso es lo que están haciendo con nosotros, porque no buscamos la virtud, buscamos la estupidez de los excesos y vamos de exceso a exceso siguiendo el movimiento del péndulo en todo momento, en lugar de alcanzar la justa medida para todos los aspectos de nuestra virtud. ¿De acuerdo? Aquí, pues, por ejemplo, entre la luz y la oscuridad, imagínate, pues, que una persona, pongamos que es más oscura que luz, ¿de acuerdo? Tiene más oscuridad que luz. Estamos hablando hasta ahora de una persona que está bastante, o sea, que no tiene traumas. Luego hablaremos de la persona que padece de traumas, porque para ese tipo de persona esto que estoy explicando es aún mucho peor. Y claro, la mayoría de personas padece de traumas. Entonces, digamos que aquí sucede algo parecido, ¿no? Te dicen que tienes que ser luz, que tienes que ser muy bueno, que la oscuridad no, y te llevan al exceso, al buenismo que viene marcado por las religiones del sistema. Nuevamente, te obligan a comprimir un muelle y generas una sombra, un resentimiento. Aquí digamos que en base a creerte más luz de lo que eres, siempre vas a ocultar tus propias oscuridades, como he dicho antes, porque cuando uno se cree luz, no se quiere identificar con las cosas malas que hace, y ese es el problema, que al no quererte identificar con esas cosas malas, entonces te conviertes en una persona muy oscura. El motivo, haber creído que eras luz y negar tu propia oscuridad. Todos somos luz y oscuridad. Y la justa medida para el individuo está muy cerca de la línea del término medio, donde la luz y la oscuridad se anulan. ¿De acuerdo? Y aquí pues sucede exactamente lo mismo que lo que he explicado antes. Si a ti te dicen que has de ser luz y te crees luz, pues va a suceder que cuando gobierne el partido del polo opuesto, el partido de la reactividad, el partido en el que se busca potenciar esa maldad para compensar el exceso, entonces también este muelle va a saltar, te va a llevar hacia el lado opuesto, comprimiendo ese muelle interior y generando como, en este caso va a ser como una especie de luz, porque te vas a dar cuenta de forma subconsciente de que es un exceso, de que tú no eres tan malo, de que no quieres participar de esa barbarie, pero vas a querer compensar los excesos que se dieron anteriormente y debido a ello te vas a convertir en oscuridad profunda. ¿De acuerdo? Entre el amor y el odio, pues bueno, vamos a
a poner aquí una línea y vamos a imaginar pues que esta persona su virtud reside justo en el término medio, entre el amor y el odio. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que como esta persona pues sigue una religión buenista del sistema, pues intenta llevar ese buenismo más allá de la justa virtud y va hacia el extremo, comprimiendo un muelle y generando una sombra. Y esto pues puede tener consecuencias como las que he explicado hasta ahora, porque estos tres primeros aspectos pues digamos que son los aspectos fundamentales que intervienen cuando los políticos mueven el péndulo de un lado hacia el otro. Entonces, si bien podría volver a explicar lo mismo, voy a explicar otro caso diferente para este aspecto de la virtud entre el amor y el odio. Pues bien, si tú te crees una persona muy amorosa, lo que te puede suceder es que te engañes a ti mismo, porque el amor en sí impide que el corazón sea luz. La luz y el amor son excluyentes el uno con el otro, porque el amor no puede juzgar, el amor no puede discernir, el amor no puede intuir en presencia de cualquier emoción, sea esta positiva o negativa, da igual. El corazón tan solo puede juzgar, discernir y ser intuitivo ante la justa medida, ante el equilibrio. Si tú tienes una emoción preestablecida en tu corazón va a estar ciego. Y esto sucede muchas veces, es fácil de ejemplificar, ¿no? Como por ejemplo cuando una persona sumisa y con baja autoestima se casa con otra persona que es abusiva y narcisista. Esta situación, pues, es evidente para todas las personas, para todos los amigos que rodean a aquella persona que se casó, menos para él. ¿Cuándo se da cuenta él de su error? Cuando se acaba el amor. Con esto no quiere decir que uno pues tenga que ser odio o que tenga que renunciar al amor. El amor se ha de dar cuando se da. Es decir, veo a una persona que me gusta y me hace una caricia, me da un beso. En ese momento tengo mariposas en el estómago y soy amor. Pero luego cuando me despido, pues me mantengo sereno, puedo recordar a esa persona y la puedo recordar pues y sentir amor, pero hemos de intentar regresar al equilibrio, porque desde el equilibrio seremos personas mucho más observadoras y la espiritualidad se basa en la observación, en la contemplación de uno mismo. Esa contemplación no se puede llevar a cabo si hay emociones de por medio, porque como digo, el corazón es el encargado de analizar esa contemplación, porque al final la mente subconsciente que está profundamente conectada con el corazón es quien va a realizar esos cambios en ti. En el libro Símbolos fundamentales de la ciencia sagrada de René Guénon, esta persona, que ya falleció hace tiempo, explica el significado del sol que se suele representar con rayos rectos y rayos curvos. Y él dice que los rayos rectos representan la luz
mientras que los rayos curvos representan la calor. Y claro, él explica que la luz más potente es una luz fría. Es decir, si tú quieres que una luz brille de la forma más intensa, ha de ser una luz que, al ser alimentada, toda la energía que se le aplica se destine solamente a iluminar. Esto se ve claramente con las bombillas de incandescencia, las cuales el 85% de la energía aplicada se utiliza para calor y tan solo se utiliza un 15% para dar luz. Esto se ha invertido con las bombillas de LED, donde prácticamente tan solo utilizan un 15% de la energía proporcionada para dar calor y un 85% se utiliza para dar luz. ¿De acuerdo? Otra forma en la que este aspecto se puede entender es el caso del asceta, la persona que se entrega a la espiritualidad, que no se casa, que no tiene hijos, porque esa persona pretende ser luz. Sin embargo, pues la persona que se casa, pues tiene que atender una familia, tiene que dar amor a sus seres queridos. Yo no digo que el que se case no pueda realizar este trabajo interno. Lo que sí que se dificulta mucho, porque en la actualidad, pues las viviendas se han puesto muy caras y los hijos se quedan viviendo con los padres hasta que los padres fallecen. Entonces, no tienen margen los padres para a cierta edad entregarse a este tipo de conocimiento, de introspección, ¿de acuerdo? En todo caso, si tú eres amor al extremo, resulta que el péndulo se va hacia este lado y, siendo amor al extremo, intentas ser correspondido en todo momento, que tu pareja se dé cuenta de lo que la quieres, y como la pareja te falle, entonces este muelle salta ¡zas! Y se va del buenismo al malismo. ¿De acuerdo? Y aquí generas esta luz que queda como velada, como comprimida. El motivo es que no estabas en equilibrio. ¿De acuerdo? La alta vibración y la baja vibración, otra de las proclamas absurdas de la nueva era. Digamos que yo puedo ser vibración, pues no sé, hasta aquí. Bueno, vamos a poner un caso en el que uno, pues, sea vibración, pongámosle hasta aquí, ¿de acuerdo? Para ejemplificar mejor lo que quiero decir. Imagínate que yo soy vibración hasta aquí. Pero claro, a ver, vamos a hablar de la vibración. Es que esto me parece ridículo. Lo de, uy, máximo amor, máxima luz, máxima vibración. Esta afirmación tan solo sirve para dañar a las personas que tienen problemas emocionales. Dejemos de repetir estas proclamas que, como digo, tan solo sirven para dañar. Porque la persona que tiene problemas emocionales vibra acorde a su estado de conciencia. Si esa persona que tiene problemas emocionales vibra acorde a su estado de conciencia, ¿de acuerdo? No tengo el borrador. Si esa persona que tiene problemas emocionales vibra acorde a su estado de conciencia y tú le dices, no, es que alta vibración, uy, vibración pero súper elevada, esa persona eleva su estado de vibración
porque también se habla de la alta vibración, el amor y la luz y tal, pues se eleva mucho, pero claro, su estado de conciencia que va relacionado con su estado de vibración es este. Entonces, ¿qué sucede? Que como su estado de conciencia, vibración es este, y se eleva a este punto, pues aquí no se va a mantener por mucho tiempo. Lo que va a suceder es que se va a meter una hostia terrible y va a caer hasta abajo del todo. Es que el estado de la vibración depende del estado de la conciencia. Y el estado de la conciencia, a su vez, depende del autoconocimiento y del vacío de la mente. Y para ello tú te has de enfrentar a tus demonios, y cuando tú te enfrentes a tus demonios, los venzas, despejes la conexión con el subconsciente, y entonces se active en ti la intuición tras alguna que otra noche oscura de alma, entonces digamos que tu nivel de conciencia dejará de estar aquí y subirá aquí. Y entonces ya desde aquí vibrarás a un estado de conciencia, vibración adecuado. Pero es que esta vibración en sí, este estado de vibración en sí, es como una onda senoidal. Tiene sus momentos altos, sus momentos bajos, sus momentos altos, sus momentos bajos. Y al final de lo que se trata es de aplanar la onda. Cuando tú subas muy alto, notes esa efusividad como si estuvieses descorchando una botella de champán. Tú lo que has de hacer es relajar tu cuerpo para que toda esa efusividad se baje. Y esa efusividad, cuando la bajes, se te va a quedar como un cosquilleo aquí en el pecho. Será una reserva de energía para cuando tus emociones caigan. ¿De acuerdo? Entonces, no se trata de, uy, máxima luz, máximo amor, máxima vibración. No, se trata de virtud y justa medida, porque la justa medida para todos los aspectos de tu virtud constituye tu verdadera virtud, la esencia de tu ser. ¿De acuerdo? Entonces tú lo que has de hacer es intentar poco a poco aplanar esta onda hasta que te quedes en esta línea neutra, esta línea cero, que sería la línea de serenidad. Entonces es algo que tú tienes que hacer un trabajo ahí, porque si consigues bajar estos altos, los bajos se van a dar. No te digo que no, se van a dar, pero no te vas a meter esas hostias tan terribles cada vez que después de haber estado tan alto te caigas, porque además caes desde más alto, ¿de acuerdo? En cuanto al versus de la generosidad con el egoísmo, vamos a imaginarnos que somos más generosos que egoístas, ¿vale? Aquí la generosidad está venciendo frente al egoísmo. Entonces, ¿qué sucede aquí? Que tu generosidad llega hasta el nivel de tu virtud, hasta aquí. Pero te dicen que no, que uy, que en base al buenismo y las religiones del sistema, que tú tienes que ser muy bueno. ¿Qué sucede aquí? Pues nuevamente estás comprimiendo un muelle, el muelle debería de estar aquí y el muelle va a quedar comprimido aquí. ¿Vale? Aquí también pues no he puesto esto, pero bueno, da igual. ¿Y qué sucede? Pues que nuevamente vas a generar aquí una sombra. Esto es más fácil de detectar, y lo digo porque cuando era una persona que estaba totalmente perdida, yo era capaz de darme cuenta de este versus. En muchas ocasiones, de tan bueno que era, me sentía tonto. Me decía, Carlos, ¿estás siendo tonto?
demasiado bueno, ¿no? Pero yo seguía cayendo y tropezando una y otra vez sobre la misma piedra. Y esto lo he comentado con más de una persona y me lo ha confirmado. Me ha dicho, sí, sí, realmente yo también me he sentido tonto. Y ahí pues la voz de la propia conciencia te lo está haciendo saber. ¿De acuerdo? Y claro, si eres muy generoso no ves recompensada tu generosidad, pues entonces el péndulo puede moverse nuevamente, comprimir un muelle y volverte egoísta, generando aquí una luz velada, ¿de acuerdo? Pero te has de volver egoísta porque te hayan traicionado, porque la persona con la que fuiste generosa no respondió a tus expectativas. El problema es tener expectativas. Cuando tú necesitas que te reconozcan tu generosidad o lo que haces bien, es porque estás actuando. Entonces, mantente en la línea justa de la virtud y en todo caso, si decides ser más generoso de la cuenta, hazlo porque te salga de tu corazón, no para esperar una recompensa o un reconocimiento por parte de nadie. En cuanto al versus de la utilidad contra la inutilidad, imaginemos que nosotros somos más bien un poco inútiles y no pretendemos ser personas útiles. Aquí la filosofía taoísta tiene una parábola muy bonita, que es la parábola del árbol inútil, que explica pues un cuento en el que un maestro ebanista y su alumno iban paseando por la montaña. Entonces el alumno divisó un árbol y le dijo a su maestro: Maestro, maestro, mire qué árbol más grande. Nadie lo ha talado. Nosotros nos podemos aprovechar de su madera. Entonces el maestro lo mira y dice: ese árbol tiene el tronco lleno de nudos y no sirve para hacer muebles. Dice, además, sus brancas están todas torcidas, dice así, que no sirven para hacer vigas. Dice, ese árbol es inútil. Entonces, esa misma noche, cuando el maestro ebanista se fue a dormir, tuvo un sueño y se le apareció ese árbol al que había llamado inútil. Y ese árbol le reprendió, diciéndole: ¿Cómo te atreves a llamarme inútil? ¿Acaso crees que si hubiese sido de utilidad para alguien, todavía seguiría con vida? Aquí lo que te están diciendo es que si eres demasiado útil, te explotan. Entonces, uno no ha de buscar ser tan útil. Uno ha de hacer lo que le piden, lo que le mandan en el trabajo, donde sea, pero sin intentar demostrar nada. Porque muchas veces cuando intentas demostrar es porque tienes una carencia, tienes un problema emocional, pues porque quizás cuando eras pequeño no te trataron con dulzura, te trataron más bien a golpes, te chillaron y entonces, como tienes baja autoestima, necesitas que otro te venga a reconocer tu esfuerzo. Pero claro, si actúas de esta manera, como siempre, estás sobrepasando la medida justa de tu virtud. Aquí te estás comprimiendo porque quieres ser más útil de lo que eres en verdad y estás generando una sombra. Nuevamente, cuando tu esfuerzo no sea recompensado, pues entonces el péndulo se moverá hacia el otro lado y comprimirás el muelle en el lado opuesto, volviéndote una persona muy inútil y generando una luz velada, ¿de acuerdo? Entonces,
Para que no sucedan estos movimientos, término medio. Es que es así de sencillo. Término medio. Es que a través de las religiones del sistema nos están llevando a la estupidez de los excesos y al movimiento del péndulo. ¿De acuerdo? En cuanto a ser precavido, pues digamos que a lo mejor uno no es precavido, es más bien atrevido, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que los padres, pues, te llevaron a... vale. Los padres te llevaron a ser muy precavido. No, perdona, lo he colocado mal, porque esto es un versus. Y si esta persona es atrevida, pues tiene que estar más hacia este lado, ¿vale? Pues digamos que si tú en sí eras más atrevido que precavido, tus padres te comprimieron el muelle, te llevaron al extremo, pues porque quizás te intentaban sobreproteger, querían que nada malo te pasase. Lo que sucede es que al actuar de esta manera contigo, digamos que aquí se siente mucho esa tensión cuando alguien quiere sobrepasar sus límites y quiere ser más atrevido, pero de alguna manera en su mente se genera como una señal de stop que te dice, para, estás yendo demasiado lejos. E intentas de nuevo rebasar ese límite y de nuevo, para, sale esa mano que te para. Es la figura de la madre o del padre autoritario que no te dieron la suficiente libertad para crecer, ¿de acuerdo? Entonces, debido a este aspecto, pues siempre intentas compensar llevándote hacia el otro lado y en este caso pues te puedes meter en problemas pues porque para intentar compensar esa actitud precavida que te inculcaron pues te llevas al extremo opuesto, como digo, pudiendo generar algún tipo de problema. En cuanto a la amabilidad y la hostilidad, pues pasa exactamente lo mismo. Es decir, una persona pues puede ser poco amable, pero ¿qué problema hay? ¿Por qué todo el mundo tiene que ser amable? Y si yo no lo soy, por decir algo, que yo no sé, es que no quiero juzgarme a mí mismo. Porque entonces ya me estoy poniendo límites, me estoy limitando a mí mismo, no me voy a juzgar a mí mismo, ¿vale? En base a si soy amable o no soy amable. Pero, ¿qué más da? ¿Por qué actuar? Es decir, ¿por qué llevarte al extremo? ¿Por qué llevarte al extremo? No tiene sentido. No tiene sentido, porque además luego pues pasa lo contrario, ¿no? Que cuando eres amable y no eres correspondido, pues entonces ya cambia tu forma de hacer. En cuanto a la sumisión y a la actitud abusiva, pues pasa exactamente lo mismo. Es decir, uno puede estar aquí en equilibrio, ¿de acuerdo? Y bueno, pues actuar de forma excesivamente sumisa, pues porque también las religiones del sistema te llevan a eso. Es decir, las religiones del sistema te llevan a agachar la cabeza, que la culpa siempre es tuya, porque hemos de tener en cuenta que cuando se habla del espejo, no se valora el hecho de que existan personas abusivas, personas narcisistas, este tipo de personas, ¿de acuerdo? Y tampoco se valora que una persona sea sumisa, sea débil, por el hecho de que cuando esa persona era un niño, pues tuvo que convivir con unos padres que eran abusivos, que le chillaban, que le reprendían sin haber un motivo justificado, ¿de acuerdo?
y ese niño tuvo que velar su lado oscuro para poder soportar todo ese tipo de agresividad sin reaccionar. Porque si encima ese niño reacciona sacando su lado oscuro, entonces recibe todavía más daño por parte del padre o la madre, ¿de acuerdo? Entonces, como estas religiones del sistema no valoran que haya personas abusivas, personas narcisistas, personas pasivo-agresivas y que este tipo de personas van a buscar una víctima, que por lo general va a ser el sumiso, como no valoran esta situación, al sumiso le dicen que la culpa es tuya. Que la culpa es tuya y yo podría estar de acuerdo ahí. La culpa es del sumiso, pero el mal que ha cometido el sumiso es no corregir ese patrón de la infancia. El sumiso tiene que equilibrar la luz con la oscuridad, tal y como buscaban los alquimistas. Y la alquimia es la primera filosofía espiritual de todo el planeta, de todo el planeta, ¿de acuerdo? Y en la filosofía alquimista, como digo, se buscaba ese equilibrio entre la luz, la oscuridad, el bien y el mal, lo terrenal y lo celestial, lo masculino, lo femenino, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que el sistema lo que busca son personas que sean sumisas. Entonces no te van a decir que busques el equilibrio entre la luz y la oscuridad. Lo cierto es que el problema de toda persona sumisa se acaba cuando encuentra la justa medida, porque la receta del sumiso es el abusivo, ya que si el sumiso recorre este camino, el camino hacia el abusivo, y se queda a medio camino, entonces digamos que equilibra la luz con la oscuridad. Porque cuando uno es sumiso, lo transmite a través de su lenguaje corporal. El sumiso siempre agacha la cabeza, mira hacia otro lado y va así como encorvado, como dando lástima. Entonces, resulta que en esta sociedad, al igual que en la jungla, hay leones, hay el opuesto, o sea, la presa, que serían las gacelas, o lo que sea. Entonces, si tú, en base a tu lenguaje corporal, transmites que eres una presa, entonces los leones, los tigres, los jaguares, los lobos van a ir a por ti. Y no se trata de que tú te conviertas en una persona abusiva, se trata de que te quedes en el término medio, ¿de acuerdo? Pero en este caso, de nuevo, esto se logra a través de la contemplación de uno mismo y de la visualización del movimiento de tus energías. Si tú eres capaz de controlar tus tensiones corporales desde que te levantas hasta que te vas a dormir, con el tiempo conseguirás relajar tus tensiones en todo momento, a lo largo de todo el día. Con más entrenamiento conseguirás controlar tus tensiones ante una situación de estrés, ante una situación desfavorable. Y cuando logres esto, entonces también lograrás ver el movimiento de tus energías. Y cuando pases al lado de una persona abusiva o una persona abusiva te esté fastidiando, notarás cómo tus energías se desploman. Y serás capaz de manejar esas energías para subirlas, sobre todo para subir tu lado oscuro, no para discutir ni para pelear, porque cuando tú alcanzas ese equilibrio y puedes acrecentar tu lado oscuro cuando es necesario, entonces tu mirada se vuelve firme y puedes mirar fijamente a los ojos de la otra persona sin vacilar y transmitir esa oscuridad para que la otra persona se dé cuenta de que tú ya no eres una presa, ¿de acuerdo? Que ya no puedes ser atacado.
Entre el versus de apacible e iracundo, pues vamos a imaginarnos que esta persona es más bien un poco iracunda, ¿vale? Pero está siempre moviéndose en unos márgenes, en los márgenes del término medio, ¿vale? Nadie es nada al extremo, ¿de acuerdo? Entonces esta persona es un pelín iracunda, porque no es ni apacible ni iracunda, pero tiende un poco hacia ser más iracundo. Pues ¿qué sucede aquí? Pues que te dicen que tú pues tienes que ser muy apacible, que tienes que ser muy bueno, que no sé qué, que tienes que controlarte, que hay que controlarse porque nadie tiene por qué parecer a una persona iracunda, ¿no? Pero claro, aquí nuevamente estás generando una sombra cuando intentas reprimir la ira que tienes y estás comprimiendo un muelle. Y la ira es una emoción muy, muy jodida. Pues porque cuando tú intentas controlar la ira, estás comprimiendo un muelle para empujarla, para que no salga. Y a más tensión generas sobre ese muelle para comprimirlo, más te llenas de ira en el interior y al final acabas saltando por cualquier tontería, ¿de acuerdo? Entonces es importante no inhibir la ira, sino gestionar la ira. De nuevo, contemplar la ira, observar la ira. Ya he explicado en más de una ocasión que cuando uno estalla en ira hay dos vías. Una vía está compuesta por los demonios que hay en tu interior, es decir, los traumas. Esos demonios, esos traumas te tensionan dentro de ti. Y cuando expresas tu ira, estás sacando fuera de ti esos demonios, con lo cual esos demonios ya no te tensionan, no te sientes tensionado por dentro. Lo que sucede es que cuando expresas esa primera vía, se suele generar otra segunda vía, que es una vía en la que tú alimentas a esos demonios, porque sientes paz al expulsarlos fuera de ti y proyectarlos contra otra persona. Y esa paz puede llevarte a regodearte en ello. Puedes sentir como una especie de satisfacción. Y esa es una segunda vía que alimenta a la primera vía. Entonces es importante observarte a ti mismo para no alimentar esa segunda vía. Además que cuando estallas en ira también puedes notar el movimiento de las energías. Notas unas energías que suben. Notarás como unas llamas de fuego que suben justo por aquí, desde la cintura hacia arriba. Eso cuando estás conversando con otra persona que te está llevando al límite, sentirás esas llamas como suben desde la cintura hacia arriba. Si dejas que esas llamas suban desde la cintura hacia arriba, te quemas y estallas en ira. Si dejas que esas llamas bajen hacia abajo de la cintura, entonces te vuelves sumiso frente a esa persona y permites que te machaquen, ¿de acuerdo? Aparte de todo esto, es muy importante no sentir culpa cuando estalles en ira, porque esa culpa nuevamente comprime el muelle y entonces lo que sucede es que cuando comprimes el muelle, el péndulo llega al máximo del recorrido y entonces se va hacia el lado opuesto, ¿de acuerdo? Y entonces vas a comprimir el muelle siendo muy apacible, generando una luz velada, pero este muelle que has comprimido siendo muy apacible hará que saltes de nuevo y te vuelvas de nuevo iracundo, ¿de acuerdo?
Entonces de lo que se trata es de gestionar la ira. A veces es mejor sacar la ira para no acumular tanta ira. A veces es mejor incluso sacarla cuando estés a solas. Cuando vayas paseando por la montaña, te tropieces contra una piedra o lo que sea y sueltes un taco para liberar la tensión, para liberar la presión y de esa manera pues gestionar la ira, ¿de acuerdo? En cuanto a la alegría y la tristeza, pues esto se parece mucho al bien, el amor, la vibración y todo esto. Te instan, pues a lo mejor vamos a poner el caso de que yo, pues mira, en este caso pues voy a ser una persona un poquito más alegre de la media, ¿de acuerdo? Y entonces, esta sería mi justa medida. Pero te instan a ser mucho más alegre, es decir, que tu alegría vaya desde aquí hasta aquí, en lugar de quedarse cerca del término medio y hallar tu justa medida. Entonces, ¿qué sucede? Pues que nuevamente estás comprimiendo un muelle, estás actuando, estás velando tu estado de ánimo real, estás gastando mucha energía, porque si tu interior se halla en la tristeza y te fuerzas a estar alegre, estás consumiendo energía. Entonces, ¿qué sucede? Pues como comentaba con el tema de vibrar alto, de la alta vibración, del máximo amor y la máxima luz. Es decir, si te llevas a un estado de alegría muy alto, pues al final vas a comprimir este muelle y ¡zas! Vas a acabar en el extremo opuesto. ¿De acuerdo? Entonces, como digo, no se trata de buscar la alegría porque sí, porque es que además la tristeza es como una melancolía. La tristeza tiene algo que enseñarte también. Si tú rehuyes la tristeza, pues puede ser que nunca sepas por qué te sientes triste, que nunca llegues al fondo de la cuestión. O si sabes el motivo por el cual estás triste, pues quizás no seas capaz de convertirte en una persona más desapegada, porque a veces la tristeza se produce por apegos, pero claro, tú tienes que aprender a desapegarte. Si te inhibes de la tristeza, ¿dónde existe el desapego? El desapego desaparece, porque te estás inhibiendo de la tristeza. Tú tienes que experimentar todas las emociones de tu cuerpo, porque cuando una emoción se manifiesta y tú no remas en su contra, entonces esas emociones van pasando como las estaciones del año. Y de esa manera no te aferras a ninguna emoción, no velas ninguna emoción, ¿de acuerdo? En cuanto a la humildad o la soberbia, pues imagínate que estoy aquí en el centro, ¿vale? Por decir algo. Pero claro, te dicen que tienes que ser muy humilde, porque claro, porque las religiones te dicen esto, y entonces te llevas a comprimir el muelle y a generar una sombra. Y claro, aquí pues las religiones tienen mucha culpa. Pero entre la humildad y la soberbia, ¿cuál es el término medio? Pues nuevamente la justa medida. ¿Qué sucede cuando no resides en el término medio? Pues sucede aquello a lo que muchas religiones nos llevan, a que en lugar de ser asertivo, en lugar de poner límites a aquellas personas que nos están dañando, consentimos, 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 y ello tiene unas consecuencias nefastas, ¿de acuerdo? Porque imaginaros
que estoy entre dos límites, entre el límite del bien y el límite del mal, ¿de acuerdo? Estoy entre estos dos límites. Y bueno, digamos que en un momento dado me desplazo hacia el lado del bien para dar las gracias a una persona que ha sido muy buena conmigo. Y bueno, pues se lo agradezco, digo, hostia, muchas gracias. La verdad es que te agradezco mucho tu actitud hacia mí. Y una vez que he agradecido, pues me vuelvo de nuevo hacia mi centro. ¿De acuerdo? Pero también puede suceder que alguien me esté dañando, me esté fastidiando y entonces me tenga que ir hacia el lado de la oscuridad para ponerle el límite. No para pelearme, no para discutir, sino para decirle, tranquilo, que no te voy a dejar que pases por encima mío, ¿vale? Aquí todo perfecto. Pero ahora imagínate que en lugar de estar en equilibrio entre el bien y el mal, pues sigo estas religiones del sistema y me pongo aquí en el límite del bien, e intento ser un buenista pero al extremo, ¿vale? Estoy aquí en el extremo, ¿vale? Si esto es el bien, pues estoy aquí, lo máximo del bien. Que esto en sí es una mentira, porque de nuevo estás comprimiendo un muelle, estás generando sombra, es una mentira. Pero bueno, vamos a suponernos que nos ponemos aquí en el bien. Pues tú fíjate que ya no partes de aquí, no partes del centro, que para poder contestar a una persona que te está dañando, tienes que recorrer todo este camino. ¿Qué supone esto? Pues supone que muchas personas que son iracundas, no todas, pero muchas de ellas son iracundas porque aguantan, porque el buenismo, porque uy, fíjate, porque el bien, porque la religión me dice, porque tal, porque cual. Y esas personas necesitan aguantar mucho. Y cuando quieren saltar porque ven la injusticia, tienen que recargar mucha ansiedad, mucha ira para poder saltar. Y entonces no es que te pongan el límite, no es que se desplacen un poquito del término medio zas y pongan el límite, sino que tienen que recorrer y cubrir toda esta brecha. Entonces no seamos absurdos, no sigamos las religiones del sistema, ¿de acuerdo? Hemos de ser pues quien somos, y para ser quien somos tenemos que descubrir quiénes somos. Ahora vamos a hablar del caso que expliqué al principio, la persona que en la infancia fue dañada y los aspectos de su virtud están muy desplazados hacia el lado del mal. Digamos que el versus entre el bien y el mal pues es ganado por el mal. Entonces, en esta situación en la que una persona tiene mucho resentimiento acumulado porque en el pasado le trataron mal, pues a lo mejor su versus entre el bien y el mal se encuentra aquí. Es decir, tiene todo esto de mal y tan solo esto de bien. ¿De acuerdo? Aquí estaría el nivel de su virtud original, si es que esa persona no hubiese sido dañada en la infancia, ¿de acuerdo? Pero se encuentra aquí. ¿Qué sucede? Que su versus entre el bien y el mal debería de estar aquí. Y desde aquí debería de llegar aquí sanando sus demonios, sus heridas internas. Pero en lugar de estar aquí y recorrer este camino, en lugar de esto, digamos que uno se tiene que creer muy bueno y actuar en base al buenismo. Entonces, la sombra que estás acumulando es mucho mayor, porque la sombra va desde aquí hasta aquí. ¿De
acuerdo? Va desde aquí hasta aquí. Entonces, toda esta sombra es la que estás generando aquí. ¿De acuerdo? Y esto sucede para todos los aspectos de la virtud, para los que he puesto y los que no he puesto. Entonces, si tenemos en cuenta de que la mayoría de las personas padecen traumas y problemas emocionales, esta sociedad y estas religiones del sistema lo único que hacen es perjudicar más, perjudican en sobremedida al individuo, llevando al individuo a querer ser quien no es en realidad. Y bueno, hasta aquí con este vídeo, que la verdad es que se me ha hecho muy largo. Si queréis os podéis suscribir a mi canal de Telegram, El Rincón del Tejo, Espiritualidad y Autoconocimiento. Podéis compartir este vídeo con otras personas para que otros se den cuenta de que han de buscar la esencia de su virtud en lugar de sobreactuar, ¿de acuerdo? Darme un like si os ha gustado el vídeo y comentar a ver qué os parece. Sin más, un abrazo y mucha salud. Hasta la próxima.